Estimados participantes, bienvenidos a su cátedra de Derecho Constitucional 2, Unidad 2, Fuentes del Derecho. Me place saludarlos, saludos virtuales para cada uno de los que se conectan de manera asincrónica luego a observar esta clase dinámica. Es importante saber de dónde emana esa fuente del derecho, ¿no? Fuente importante de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y pues esa fuente deriva del latín frontis, que significa provenir, derramar, brotar, emerger. Y pueden hablarse o diferenciarse de un manantial de agua, por ejemplo. Etimológicamente, la fuente es el lugar de donde emana o fluye algo. Fuente es el origen de algo. En sentido figurado significa aquello que es principio fundamental u origen de algo. Las fuentes del derecho constitucional son todas causas, hechos y fenómenos que lo generan. La Constitución, las leyes constitucionales, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina y el derecho comparado son fuentes. Las fuentes del derecho son los diversos modos o formas donde se crean o originan las normas constitucionales y que engloban tanto los mecanismos o procedimientos de manifestación de las normas como factores sociopolíticos que determinan sus contenidos. Por lo menos, tenemos fuentes directas, tenemos fuentes que son indirectas. Como fuentes directas se constituye la Constitución escrita, el derecho escrito, las leyes constitucionales, la costumbre, y como fuentes indirectas la jurisprudencia, la doctrina y el derecho comparado. El derecho escrito, dentro de la Constitución como fuente del derecho constitucional, se entiende como el conjunto de prescripciones que integran el texto constitucional. Sin embargo, este documento en sí no agota la materia constitucional. Estimados participantes, de manera que la Constitución en sí, naturalmente, es fuente del derecho constitucional. Pero coexisten junto a ellas otra serie de normas fuera del documento constitucional que son materialmente constitucionales y que se configuran a sí mismos en la fuente del derecho constitucional. La Constitución escrita es fuente directa por excelencia del derecho constitucional porque es la ciencia de este derecho, la que estudia, la que la compara y la que la analiza. Cuando nosotros hablamos de las leyes constitucionales, son normas que reglamentan los postulados constitucionales como fuente del derecho, porque modifica una parte de objeto del derecho constitucional, eso es el derecho positivo. Y cuando nosotros hablamos de otra fuente directa como lo que es la costumbre, consiste en la repetición constante de un acto que con el tiempo se vuelve obligatorio y por necesidad, consentimiento colectivo o fuente de las personas llega a convertirse en una ley. Es fuente porque se convierte en norma constitucional a través de un proceso reflexivo del legislador. ¿Por qué reflexivo del legislador, estimados participantes? Porque el legislador ve que ese acto es repetitivo en el tiempo y ya él se adapta a que eso va a suceder en la sociedad y lo convierte en fuente del derecho y no una norma constitucional. Otras fuentes del derecho constitucional tenemos la historia, las leyes políticas, la jurisprudencia constitucional, la doctrina, el derecho comparado, la constitución y, como les decía, la costumbre. Dentro de la historia es esa ciencia que investiga documentales, hechos notables ocurridos en el pasado y es fuente porque es investigativa la forma de organización y constitución de los estados en las primeras sociedades y cómo avanzan en el tiempo. Las leyes políticas son normas emanadas del Congreso para la modificación de unas constituciones políticas, evidentemente. Debemos traer a colación, estimados participantes, que la Constitución como el documento jurídico en el cual son expuestos de manera orgánica los principios fundamentales del ordenamiento normativo es lo más importante de las fuentes de derecho constitucional. En ella son sistemas de los preceptos básicos que prescriben las normas de conducta social y de organización del poder, sino que son normas constitucionales que atienden un carácter genérico, flexible y que desarrollan una legislación
que va a reglamentar con el propósito de prever soluciones y satisfacer necesidades esenciales que van a variar en el contexto de cada sociedad. Por eso es que obviamente la Constitución de nosotros no es la misma Constitución de Estados Unidos, de Europa, por ejemplo la Constitución de España, en Europa, nada por el estilo. ¿Okay? Porque ellos van a satisfacer las necesidades dependiendo de las variables de la sociedad. ¿Okay? Las leyes institucionales, la materia constitucional no se encuentra contenida solamente en la Constitución, sino que también en aquellas leyes reglamentarias que desarrollan aspectos sustantivos de la organización constitucional genérica y por imposición del propio texto constitucional. La legislación electoral, la regulación normativa, los partidos políticos, la organización del Poder Judicial regulan principios y declaraciones contenidas en el texto constitucional. Entonces, recopilando, hemos hablado de fuentes directas, de fuentes indirectas. Ya sabemos que la fuente es de donde brota, de donde emana esa ley constitucional. Hablamos de lo que es la Constitución escrita, del derecho escrito, hablamos de la historia, de las leyes políticas, de las leyes institucionales, constitucionales, hablamos de la costumbre, y estas vienen siendo parte de lo que es las fuentes directas del derecho constitucional. Pero también tenemos a su vez las fuentes indirectas, que también son parte de la colación de esta materia. Es importante también decir que la costumbre son conductas generalizadas, pero que su práctica es llevada a cabo por un conjunto de individuos, como una acción o reacción racional destinada a la satisfacción de una necesidad específica. No tiene que tratarse entonces, estimados participantes, de un comportamiento reservado a determinados grupos o resistido por otros, sino que cuando hablamos de esa costumbre debe ser general, pero que sea aceptada por el total de los individuos de una nación. Entonces no podemos hacer de costumbre que todos los sábados los estudiantes de Derecho Constitucional 2 salen a rumbear a Barrio Obrero, por ejemplo. Entonces eso tiene que hacerse una ley para todas las materias de derecho aquí en el IESID, o los que estudian informática, o los que estudian contaduría pública. No, porque ya eso es una costumbre repetitiva, una práctica de un grupo, y no están satisfaciendo una necesidad, por ejemplo. Las costumbres siempre van a estar integradas por dos elementos esenciales, que es de interno y el externo. Las fuentes indirectas, como les venía diciendo, estimados participantes, la jurisprudencia, la doctrina y el derecho comparado. La jurisprudencia, en palabras más técnicas, son las decisiones emanadas por los tribunales con el contenido en forma reiterada sobre determinada materia. Se encuentra representada por decisiones uniformes, decisiones constantes, que son emanadas por el Poder Judicial, por el alto tribunal, y que en particular por la Corte Constitucional sobre materias de naturaleza constitucional en este área en específico, ¿no, estimados participantes? En realidad, medianamente la jurisprudencia no crea normas constitucionales, ni se aportan nuevos contenidos y significados atribuidos a las cláusulas contenidas en el texto constitucional, pero es una fuente indirecta y en algún momento pues ella puede emanar algún tipo de conducta que sea reiterada. Una decisión reiterada por parte de este tribunal puede en algún momento llegar a ser parte de lo que es una fuente directa de la jurisprudencia. La doctrina, como fuente indirecta, son dictámenes, son tesis que elaboran los peritos en derecho y que sirven de guía no solamente a los legisladores, sino que también es fuente, ya que guía sentencias constitucionales y modifican muchas veces nuestra Constitución. Como fuente indirecta del derecho se encuentra integrada por las opiniones de los juristas. Consiste en esa sistematización de libros, en los medios técnicos de comunicación social, con el objeto de determinar el significado de las normas jurídicas existentes
y de proyectar nuevas disposiciones legales, destinadas a regular con mayor eficacia, razonabilidad y justicia las relaciones sociales. Por último, tenemos el derecho comparado. El derecho comparado, le permite a los estados tomar o incorporar a sus constituciones experiencias vividas en otros países como fuente guía, porque pues sustancia una constitución y modifica, ¿no?, la constitución. Entonces, ese derecho comparado, podemos ver que pasó esta situación que puede pasar en nuestro país y debemos pues tomar esa parte como una guía sustancial a la Constitución que puede en algún momento modificar la Constitución. Estimados participantes, pues esto es sobre todo sobre las fuentes del derecho. Sin embargo, quiero traer a colación lo que es la estructura material de la Constitución. Sé que ustedes la pueden realizar y ver a través de la Constitución, pero es importante que sepamos esa estructura material de la Constitución. Entonces tenemos que la primera división, antes de la primera división está el preámbulo, muy rico en derechos humanos, ¿sí?, que establece que es un Estado social, federal y de derecho y de justicia, amantes de la paz, y establece que pues, deben ser garantizados, respetados nuestros derechos humanos. Luego tenemos la primera decisión, que es el título 1 del artículo 1 del artículo 9, y nos habla de los principios fundamentales. Luego también tenemos el título 2, que habla de 2 capítulos. El capítulo 1 nos habla del territorio, el espacio geográfico, y del artículo 10 al artículo 15 tenemos el artículo 2, que nos habla de la división política, el capítulo 2, que nos habla de la división política, del artículo 16 al artículo 18. Luego la división número 3, que es el título 3, y habla de 10 capítulos. El capítulo 1 nos habla de las disposiciones generales, el artículo 19 al artículo 31, que es la próxima clase, sobre los derechos humanos, para que vayan leyendo un poco sobre este capítulo 1 del título 3, que es las disposiciones generales, artículo 19 hasta el artículo 31. Es una especie de derechos fundamentales, de derechos humanos que tenemos nosotros los venezolanos, gracias a esos tratados, convenios internacionales y por nuestra dignidad humana. Entonces hay que leer el artículo 19, el artículo 20, el artículo 21, que me habla de la no discriminación, el artículo 22, el artículo 23 me habla de la jerarquía de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. El capítulo 2, del artículo 32 al 38, nos habla de la nacionalidad y de la ciudadanía, el artículo 39 al 42. Dentro de ese capítulo, del título 3 se divide en 2 secciones: la nacionalidad y la ciudadanía. El capítulo 3 nos habla de los derechos civiles, el capítulo 4 son los derechos políticos y la segunda sección el referéndum. El capítulo 5 son los derechos sociales y de familia. El capítulo 6 de ese título 3 son derechos culturales y educativos. El capítulo 7 nos habla de los derechos económicos. El capítulo 8, muy importante, de derechos de los indígenas. El capítulo 9 de derechos ambientales. Y el capítulo 10 establece nuestros deberes. Luego viene el título 4, que nos habla de las disposiciones fundamentales del poder público. Y bueno, hay varias disposiciones allí. Hay disposiciones y secciones generales de la administración pública, de la función pública, de los contratados de interés público, de los reclamos internacionales. Luego el capítulo 2 nos habla de la competencia del poder público nacional, el capítulo 3 poder público estatal, el 4 poder municipal, el 5 Consejo Federal y de Gobierno, que son importantes que ustedes puedan mantener en cuenta esta estructura material de la Constitución, porque es lo que ustedes han visto desde el Constitucional 1 hasta Constitucional 2, relevante. Cada una de esas disposiciones constitucionales ustedes son las que han estudiado, las que han visualizado las clases, las que han realizado esas actividades sumativas para poder llegar a feliz término con la materia de derecho constitucional. Entonces, decimos participantes, deben ustedes establecer esa estructura material de la Constitución, hacer como un bosquejo, y quien lo haga, quien haya visualizado esta clase y me escriba por el privado interno de
del sistema me manda un mensaje y me dice: profe Jason, yo realicé el bosquejo de la estructura material de la Constitución, va a tener 20 puntos más sobre cualquiera de sus actividades que hayan realizado, que tengan bajitas notas. Ya vamos en la tercera actividad. Quien vea esta clase y me escriba podrá subir 20 minutos. ¿Qué tiene que hacer? Un bosquejo lo puede hacer a mano, tomarle una foto, o lo puede hacer en un Word, y yo les abro el chance para que envíen esto a la plataforma y tendrán 20 puntos más sobre una de las 3 actividades que llevamos hasta el momento donde tengan la menor nota. Entonces, estimados participantes, espero que haya sido de su agrado esta clase, espero que sigan esforzándose mucho en el área del derecho en cada una de sus materias y puedan concluir con feliz término esta bonita carrera del derecho. Les recuerdo, estimados participantes, que la próxima clase estaremos hablando del título 3, capítulo 1, disposiciones generales, del artículo 19, del artículo 31, de lo que son los derechos humanos y deberes y garantías fundamentales, para que puedan ir leyendo y tomando atención. Creo que la tercera actividad tenían que hacer un artículo investigativo sobre este tema, así que ya lo deben de tener más fresco. Estimados participantes, saludos virtuales, un abrazo, su facilitador Jason Ramírez.